Muy bien. Bueno, mientras va ingresando el resto de los compañeros, lo que vamos a hacer, tal vez, yo había separado otro video, compañeros, y bueno, hemos visto un video de 2 minutitos que no era el que yo prácticamente quería mostrarles, pero que es parte de lo que sí nos interesa dentro del tema, ¿no es cierto? Estamos analizando los antecedentes históricos que tiene nuestro país a partir de lo que es la Constitución Política del Estado. 1826 es nuestro punto de partida. Es el punto a partir del cual nosotros vamos a entender mejor de esta evolución histórica respecto a lo que nos interesa y a lo que nosotros hemos venido a ver, nuestra Constitución Política del Estado. Les voy a quitar 3 minutos, compañeros, con este video de la historia que está mejor desarrollado. El anterior era parte de una primera y segunda parte de lo que es el derecho constitucional. Pero a ver, necesitamos ver también, necesitamos que ingrese por nuestros ojos, pues, esta historia de nuestra Constitución Política del Estado. No es para perder tiempo lo que nosotros como docentes tratamos de darles a todos ustedes, compañeros, para que puedan ingresar al análisis de lo que es la Constitución. Especialmente estos temas de derecho constitucional no podemos dejarlos pasar por alto, no tenemos que avanzar, y la verdad yo parto de no avanzarlos rápidamente con el afán de tal vez culminar con la materia. Es imposible, compañeros. Le damos cada énfasis necesario que tengamos que darle a lo que es nuestra materia en derecho constitucional, recordándoles siempre que tenemos nosotros pendiente un examen para el 15 de abril. Existe todavía, les debo yo la segunda parte del dossier. Voy a subirlo ya hasta antes, yo creo que este día martes voy a subir también un foro, compañeros, para que vayamos ya culminando con lo que son los trabajos prácticos hasta la siguiente semana, que es el 15 de abril, jueves. Ya tenemos que tener pendiente los últimos trabajos, y cada uno de ustedes, que tal vez algunos que no estaban presentes en la primera sesión, tienen que saber que hay que regularizar su situación dentro de la universidad con el afán de que no exista problemas al ingreso de la plataforma Moodle de la universidad, por favor, ¿ya? Esa es una solicitud particular que yo les estoy refiriendo con el afán de no tener complicaciones el día del examen, compañeros, como en algún momento ya me ha sucedido. Veremos este video, por favor. Les rogaría que pongamos especial atención. Ya este video está un poco más completo en el sentido de que no hay una segunda parte de este, sino que vamos a ver el derecho constitucional en nuestra historia, dentro de la historia boliviana. Veamos este, por favor, ahora sí. Crónica, pasajes de nuestra historia. El Congreso Constituyente de la República, para fijar los límites de la potestad ejecutiva, sancionó la Ley sobre la Organización Provisional del Poder Ejecutivo, promulgado el 19 de junio de 1826. En sus 25 artículos contiene disposiciones relativas a las atribuciones, potestad de mando sobre las Fuerzas Armadas, conducción de las relaciones internacionales y otros atributos. En la historia de Bolivia ha habido unas 20 reformas constitucionales surgidas de asambleas o convenciones constituyentes. Sin embargo, aunque no hay consenso, los historiadores señalan que las asambleas más importantes son las de los años 1825, la de 1826, 1938, 1967 y la última, la de 2009.
La del 6 de agosto de 1825, llamada Asamblea Deliberante, cuyos representantes aprobaron la creación de la República de Bolivia, fue la convocada por Antonio José de Sucre y deliberó en la ciudad de Chuquisaca, luego denominada Sucre. En 1938, convocada por el presidente Germán Bush, se realizó la Convención Nacional en la que participaron personajes que en las décadas posteriores influyeron en la política nacional como Víctor Paz Estenssoro, Carlos Montenegro, Walter Guevara y Augusto Céspedes. Algunas reformas introducidas fueron la libre asociación sindical, reconocimiento del contrato colectivo y el derecho a la huelga. La de 1967, convocada por el presidente René Barrientos, permitió la redacción de la Constitución vigente hasta 2009 en Bolivia, con reformas en 1995 y el 2004. La Constitución Política de Bolivia vigente es el 17º texto constitucional en la historia republicana. Entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, fecha en la que fue promulgada por el presidente Evo Morales tras ser aprobada en un referéndum con un 90,24% de participación. La consulta fue celebrada el 25 de enero de 2009 y el voto aprobatorio alcanzó un 61,43% del total de los votos. El socialismo comunitario, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. Crónica, pasajes por nuestra historia. Bueno, ahora sí yo pienso que está mejor, ¿no, compañeros? La explicación resumida, realmente es una explicación resumida de los antecedentes históricos que tiene nuestro país, a partir de las modificaciones que han salido, que han podido o que vamos a ver tal vez un poco más a detalle dentro de las constituciones de 1826, que ya cada uno de ustedes conoce, ya, de manera redundante. Además, la de 1938, cual nos hace referencia a Germán Bush, ¿no? Si se dan cuenta, son gobiernos militares, dentro de los cuales incluso nos habla de ciertos derechos, los cuales han sido dados, tal vez desde el punto de vista social, que nosotros hemos analizado el constitucionalismo social, en el cual se dan derechos especialmente a la ley laboral. Nos ha hablado del derecho a la huelga y otros derechos dentro de los cuales se han visto inmersas esas modificaciones a la Constitución Política del Estado. Ha hablado de otra reforma en 1967 a partir de lo que sería el gobierno de René Barrientos. También ha sido un gobierno populista. Las del 95 y 2004, además, modificaciones que tal vez no tienen mayor relevancia hasta la Constitución del 2009, la cual actualmente nosotros estamos en sujeción a la misma y al mismo tiempo nosotros hemos visto nacer esa Constitución. Esa Constitución que esperemos no tenga más cambios, no tenga mayores complicaciones con lo que ya se ha determinado y bueno, no sea la Constitución, como nos refieren históricamente en el libro, el cual yo les he estado refiriendo, de antecedentes históricos de la reforma a la Constitución, sujeta a manoseo por parte de un gobierno o de quien estaría detentando el poder, nuevamente, ¿no? Esa situación deja entrever que realmente no existe un respeto a la Constitución como tal, como nosotros hemos visto. Y además que llama la atención de manera tal vez un poco más relevante, el decreto supremo que nosotros hemos leído hace un momento, que hemos hablado dentro de estos antecedentes históricos. Sé que nos estamos adelantando tal vez un poco antes de ingresar a detalle de las reformas específicas que han existido o las constituciones que nosotros hemos visto dentro de lo que es la primera constitución de 1826, pero que era necesario mencionar este decreto supremo del el número 11947 del 9 de noviembre del 74, durante el gobierno de facto, obviamente, de Hugo Banzer Suárez,
el cual en el texto me ha llamado la atención, obviamente, y es algo que yo quiero que nosotros veamos. No estoy pudiendo ubicar para los compañeros, los que recién están ingresando, en nuestro libro, esta parte a la cual yo les estoy haciendo referencia, que se encuentra en la página 23 de los antecedentes históricos de la reforma constitucional. Voy a buscarlo bien en nuestro libro digital, lo tengo acá abierto, pero no ha habido tiempo de poder ubicar específicamente en el momento en el cual nosotros nos estaría interesando esta situación, ¿no? Pero sin embargo se los voy a, y aquí nos hace mención de manera importante lo que señalaba ese decreto supremo. ¿Por qué ese decreto supremo quería venir por encima de la Constitución? ¿Por qué mediante un decreto supremo realmente pareciera que no hubiesen entendido muy bien la sustancia o el fin, o a fin de cuentas, la importancia que tiene la Constitución Política del Estado para un Estado? Y estamos hablando de 1974, es un retroceso total en la historia del derecho constitucional, que ha marcado un hito que merece estar en los libros, en la doctrina, como nosotros estamos analizando. ¿Qué nos dice ese decreto supremo en el artículo 3º? Nos refiere, ¿no? Declararse vigente la Constitución Política del Estado de 1967, dice, en todo aquello que no se oponga al presente estatuto de gobierno, que no se oponga. Además, a las disposiciones de carácter institucional y a los decretos leyes que en función de los superiores intereses de la patria adopte el gobierno nacional. Que la Constitución no puede ir en contra de ciertos intereses específicos que hubiese llegado a tener ese gobierno. Se demuestra la total vulneración a esa norma constitucional. Imagínense, compañeros, ¿no? Esta situación la cual se ha atravesado en ese momento. Realmente, si no hay una estabilidad, no hay una seguridad jurídica, como en algún momento estamos hablando de temas históricos, no ha habido, ¿de qué manera nosotros tendríamos entonces que asegurarnos que realmente va a existir un respeto a lo que en primera instancia debería cada uno de los de quienes ejercen o quienes se encuentran ejerciendo justicia dentro del país, van a tener esa situación o este aspecto de tenerla que cumplir en primera instancia a partir de lo que nos refiere a la Constitución Política del Estado? Entonces, esta parte nos refiere nuestro texto dentro de lo que es la historia y evolución del derecho constitucional. Hablamos de la Constitución bolivariana, la primera Constitución de 1826, la cual ha nacido con 157 artículos, obviamente, en esa Constitución. Ha nacido de una revolución, específicamente e históricamente hablando, dentro de la cual obviamente ha sido denominada bolivariana, pero ya sabemos por qué, ¿no? Lo hemos visto además en el video. Nos habla de una estructura orgánica que debería tener el Estado. Esta Constitución tiene que haber nacido además de los antecedentes históricos que ha existido de manera mundial. Es por eso que estos antecedentes han nacido del derecho inglés, constitucional inglés, del francés y del norteamericano, obviamente, que de manera esencial nosotros hemos venido analizando cada uno de estos, ¿no? Respecto a esta estructura orgánica del Estado que existía en esta Constitución, en esta primera Constitución bolivariana, nos habla de una base sobre la forma de Estado unitario que llega a determinar como una forma de gobierno. Democrático, representativo, que ya en ese tiempo se hablaba, pero dense cuenta, la relación de años de evolución, además que tiene el derecho constitucional a partir de 1826, con otros países. Nos hace referencia, aunque este término de representativo no exactamente no se manejó, pues fue referido a lo popular representativo, estableciendo que la soberanía emanaba en el pueblo, que es así como además se ha determinado a partir de lo que nos refería o nos referiría la Constitución, en este caso la Revolución Francesa, la cual ha marcado también un hito en el constitucionalismo francés
a nivel mundial, obviamente. El ejercicio del poder público fue encomendado a 4 órganos ya, en ese momento, a partir del órgano electoral, legislativo, ya nosotros conocemos, ¿no? Además del órgano ejecutivo, y obviamente el judicial, que tiene que estar inmerso, ¿no es cierto? Este primer órgano de poder que nos refería ya esta Constitución dentro de esa estructura que se dio ya en aquellos años, nos viene a definir Ciro Félix Trigo dentro de este texto, el cual refería que residía la masa popular ciudadana, que es así como es, según las normas de la Constitución, la masa de ciudadanos con derecho al voto, además, que son quienes ejercen ese derecho, los cuerpos electorales en cada distrito, designado un elector por cada 100 ciudadanos. Los electores eran designados en ese momento, obviamente, ¿no? Y que constituían el órgano electoral y tenían un mandato por 4 años. No existía una Corte Suprema de la forma en la cual, en este caso, era una Corte Nacional, una Corte Nacional Electoral, una Corte Departamental en cada uno de los departamentos. Hablamos entonces de cuerpos electorales. Dentro de sus principales funciones o atribuciones del órgano electoral, debían elegir en primera instancia los miembros del órgano legislativo. Otro procedimiento distinto existía, obviamente. Posteriormente, elaborar temas para la designación de miembros del legislativo, entre otros aspectos inherentes a ese órgano específico del cual nosotros estamos hablando. Podemos nosotros relacionar lo que estamos viendo con, además, como les digo, dentro de nuestro dossier nosotros tenemos varios libros que podemos ingresar podemos ingresar al estudio y además al análisis necesario para que nosotros podamos entender mejor. Tenemos además, esta parte sí he podido ubicarla, de Ernesto Daza Ondarza, como les iba refiriendo, acerca del primer y único poder constituyente que ha tenido Bolivia, ¿no? Que de igual forma nos habla incluso como antecedentes históricos anteriores a la Constitución de 1826, los cuales nos vendrían a referir a aspectos de los cuales ha nacido además esta revolución para que pueda darse esta primera Constitución. Nos habla de temas históricos que nosotros ya hemos atravesado, temas históricos que ustedes conocen a partir de los estudios ya en colegio incluso, y de esa manera nosotros tenemos que ingresar al análisis específico de lo que nosotros estamos viendo dentro de esta primera Constitución bolivariana. Vemos entonces la importancia del órgano electoral y pasamos a ver ahora, en este momento, la importancia dentro de lo que sería esta Constitución bolivariana del órgano legislativo. Hemos hablado de 4 poderes o 4 en ese momento denominados órganos que eran instaurados en esta Constitución: electoral, legislativo, ejecutivo y órgano judicial. El electoral ya lo hemos referido, hay hay demasiadas diferencias en cada uno de estos órganos con los actuales 4 poderes del Estado. El órgano legislativo nos habla de una era tricameral, es decir, que estaba compuesto por 3 cámaras. En primera instancia nosotros, y en ese momento en el órgano legislativo, veíamos una cámara de tribunos, una cámara de senadores y una cámara de censores. ¿Quiénes eran los censores, compañeros? Los que venían a censar a sus casas, ¿no? Esos, no creo, ¿no? Esa parte del libro, como les vengo refiriendo, no sé si está, vamos a buscarla bien, no puedo ubicarla por la premura de iniciar la clase de una vez. Tal vez está en esta primera parte del dossier, si no, se los voy a enviar dentro de la segunda parte, que ya tengo que subirlo también a la plataforma para que estemos al día con nuestros temas de avance, por si acaso. Esta primera Cámara de Tribunos nos hace referencia a la existencia de 20 miembros que han sido elegidos por el propio órgano legislativo. ¿Qué características les habrán dado en ese momento para que puedan, o bajo qué criterios podría existir esa elección de esos miembros por el mismo órgano legislativo? Las ternas elevadas por el órgano electoral, además,
¿no? De cierta manera podrían referir o elevar en terna, ¿no?, a ciertas personas con relevancia, tal vez de estudios u otros que en ese momento seguramente tendrían que ver. No vemos las características específicas o los parámetros necesarios en esta Constitución para la elección de cada una de estas personas. Tenían un periodo de mandato de 4 años, renovándose por mitad cada bienio. A diferencia de esta Cámara de Tribunos, la Cámara de Senadores también estaba constituida por 20 miembros que eran elegidos con el mismo procedimiento de los anteriores. Prácticamente tal vez sería lo mismo llegar a ser tribuno que senador. Duraba en sus funciones 8 años a diferencia de los otros, debiendo renovarse por mitad cada 4 años. Y para finalizar, la Cámara de Censores dentro de este órgano legislativo, el cual estaba de igual forma compuesta por 20 miembros que eran elegidos de igual forma, con el mismo procedimiento anterior, pero estos eran de carácter vitalicio. Si fallecía alguno de los censores, para sustituir el órgano electoral, formulaba un tema respectivo y hacía la designación, formulaba una terna respectiva y hacía la designación respecto a todo el órgano legislativo. Estos aspectos incluso de hablar de vitalicio y esas situaciones, ¿no?, que obviamente no tenían por qué continuar ya a partir de las siguientes reformas a la Constitución. No está muy lejos de ahí la Constitución de 1938. Hablamos de unos cuantos años ya para que se haya reformulado la Constitución. Y si ingresamos al detalle y análisis de estas constituciones, esperemos no ver realmente que hayan ingresado gobiernos los cuales solo hayan visto el interés, ¿no?, y al estar en el poder aprovechado para hacer modificaciones solo a su favor. Ese manoseo que ha tenido la Constitución históricamente se ha visto plasmado durante todos estos años. Respecto a estas atribuciones del órgano legislativo, nos dice, la Constitución bolivariana diferenció las atribuciones comunes, atribuciones específicas de cada una de las cámaras que debería tener. Entre las atribuciones comunes del órgano legislativo, podemos llegar a citar en primera instancia el de nombrar al presidente de la República por primera vez y confirmar a sus sucesores por mayoría absoluta de votos. Hablamos la importancia, además, de la representatividad que puede llegar a tener dentro de la elección por parte del soberano a un presidente en ese momento. ¿No es cierto? Pese a que nosotros hemos atravesado ciertos problemas históricos en cuanto a golpes de Estado, que sí evidentemente han sucedido con anterioridad, y de los cuales hace un momento les refería, ¿no?, de que realmente no sabemos y estamos en un supuesto de golpe de Estado, el cual se habría gestado durante esta gestión 2020. Esos aspectos importantes que nosotros hemos vivido y que solo nosotros vamos a poder referirlos en libros posteriormente para el conocimiento de las generaciones futuras, ¿no es cierto? Otro de los aspectos que tenía, o tal vez podemos ver como atribuciones que tenía este órgano legislativo en aquellos tiempos, era el de nombrar además al vicepresidente a propuesta del presidente, fijar el lugar de residencia del gobierno, resolver el enjuiciamiento de los miembros de las cámaras, además del vicepresidente y los ministros de Estado, así como otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República en los casos en los cuales existiese una guerra o algún tipo de peligro extraordinario dentro del cual nos encontráramos inmersos en ese momento. Elegir a los miembros de las cámaras en los casos en que se presente vacancia de las ternas que presenten los cuerpos electorales, entre otras además. Las demás tareas las cuales tenía este órgano legislativo están distribuidas en cámaras, ¿no es cierto? En la Cámara de Tribunos, que se encargaba, y estos son los tribunos los cuales tenían ese carácter vitalicio, ¿no es cierto?, principalmente en tareas referidas a la administración pública, mediante la toma de iniciativas. Nos habla de un artículo 43, el cual llega a establecer las atribuciones de la referida Cámara, entre otras,
las de tomar además iniciativa en el arreglo de división territorial de la República y en las contribuciones anuales y gastos públicos en autorizar empréstitos, en construcción de caminos, etcétera, de la forma en la cual se llevaba a cabo esta atribución de la Cámara de Tribunos. La Cámara siguiente, y porque sabemos que el órgano legislativo en ese momento estaba dividido en la Cámara de Tribunos, senadores y censores, no, perdón, los censores son los que tenían carácter vitalicio, la Cámara de Tribunos obviamente tenían el mandato de 4 años, ¿no es cierto?, que era prorrogable o podrían renovarse por una mitad, y más bien eran los senadores que tenían esa característica más bien superior. Parecería, estábamos hablando de unos rangos respectivos a cada uno de ellos, ¿no es cierto?, hasta llegar a la Cámara de Censores, que de cierta manera eran vitalicios. No entendería yo realmente, hablamos ya de un Estado, otro tipo de Estado dentro del cual pudiese existir el carácter vitalicio para ejercer una función pública, compañeros, imagínense. ¿Por qué tendrían que verlo desde ese punto de vista, no? Es algo que tal vez nos va a responder las siguientes constituciones y reformas que pudiesen haber existido a esta Constitución Política del Estado, la cual ha sido, como les he referido, ¿no?, modificada, o hubiesen adecuado algunos aspectos necesarios durante varias gestiones que hubiesen tenido otros gobiernos. La Cámara de Senadores, vamos a concluir con esta parte para no cansarlos más, compañeros. Yo sé que tal vez es un poco complicado en la clase ya cuando nos basamos netamente a lo que hemos venido históricamente hablando. Tenemos que ver la Cámara de Senadores cumplir las funciones propiamente legislativas, concernientes además a las relaciones con el judicial, legislativo judicial. Es así que según el artículo 47 de la Cámara de Senadores tenía, entre otras atribuciones, la de formar los códigos civil, en ese tiempo el código criminal, los de procedimientos y comercios, perdón, comercial, ¿no?, comercio, los reglamentos eclesiásticos, hablamos de iglesia, iniciar todas las leyes relativas a reformas a los negocios judiciales, además de tener la iniciativa de las leyes que reprimían las infracciones de la Constitución, y así como también de cualquier tipo de ley, hechas por los magistrados, hechas por los jueces, eclesiásticos además, y proponer temas de Cámara de Censores para la designación de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, es que vendrían a elegir además temas que presenten los cuerpos electorales a los vocales de distrito y a los jueces. Esas atribuciones que se dan en el artículo 47 de la primera Constitución. Dentro de estas atribuciones que tiene la Cámara de Senadores. Relación importante con lo que nosotros estamos viendo en la evolución del derecho constitucional, la forma en la cual ha sido constituida además. Podemos ver acá en lo que nosotros vemos en pantalla, dentro del único poder constituyente que ha tenido Bolivia. Hablamos incluso acá de la guerra de los 15 años que ha sido llevada a cabo a fin de obtener nuestra independencia política, nos refiere, ¿no? La voluntad de todos los pueblos del Alto Perú nos habla, ¿no?, históricamente, estos aspectos que tal vez no quisiera abarcarlos más que irnos específicamente a las constituciones que les he venido refiriendo, la de 1826, la de 1938, 1961, además, como nos ha referido el video, 1967, el 94, 95, arribando para finalizar en la Constitución del 2009. Estos aspectos que lo vamos a ir viendo poco a poco dentro del avance de clase, compañeros, para que de esa manera podamos nosotros entender también mejor de lo que estamos hablando. Sin embargo, estos aspectos a partir de la Constitución de 1825 ya tenemos que verlos, ¿no es cierto?, como algo que podría haber sido positivo en ese tiempo. La Constitución, así como también las leyes, van evolucionando y principalmente la sociedad. Y las necesidades de esa sociedad no son las mismas que las del inicio, ¿no es cierto? No podemos compararnos con las mismas necesidades que tendríamos en ese momento, en 1825. La sociedad ha evolucionado. Entonces, en ese sentido, es que el derecho constitucional también tiene la obligación de tener que evolucionar respecto a cada una de las funciones o en este caso, a todo el texto constitucional que pudiese referir el mismo.
y no innecesariamente hacer modificaciones, como hemos visto históricamente, sin que tengan algún sentido o vayan en contra de la misma Constitución, como hemos hablado de ese decreto supremo. Bueno, compañeros, vamos a quedar acá, ¿ya? Espero que estén todos acá ya en la lista o en nuestro chat del grupo hayan puesto sus nombres, porque los que no hayan puesto, obviamente, en la anterior sesión de nuestro video virtual. Bueno, compañeros, ya saben, vayan repasando, vayan escuchando, además de anotando los números de páginas, las cuales nosotros nos remitimos en nuestro libro, dossier, ¿ya? El artículo que tenemos acá y que les he referido respecto a este tema de derecho constitucional, lo vamos a analizar más adelante porque ya es un tanto más moderno. Y de esa manera vamos a terminar de ver este tema que es importante para el derecho constitucional históricamente. Nos vemos entonces en la siguiente clase, compañeros. Espero que todos estén bien y sus familias también y puedan estar presentes en la siguiente clase con la regularidad como han venido realizándolo hasta esta fecha. ¿Ya? Nos vemos, compañeros, a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Que les vaya bien a todos. Hasta la siguiente clase.